Voy a seguir y si entran personas que tienen interés en lo que yo estoy compartiendo, pues bienvenidos. Yo voy a seguir porque me encantan estos temas. Yo los pasé. Está bien de compartir con seres humanos que todavía a lo mejor están pasando por este periodo tan difícil como la depresión. Se necesita compasión, se necesita que alguien te comprenda. Está bien. Así que voy a seguir. Bueno, lo que yo he explicado es cómo podemos ver a alguien que está depresivo, y eso ya lo conté, cuáles son los síntomas, y los síntomas se dividen en 3, mejor 4, porque hay síntomas emocionales, como nos sentimos, hay síntomas también de pensamientos, como pensamos, hay síntomas que tienen que ver con el físico, qué es lo que hacemos con nuestro físico, o mejor dicho también, qué es lo que le pasa a nuestro físico, porque todo está conectado. La mente influye en las emociones también influyen la manera como nosotros nos comportamos. No solamente cómo nos comportamos, cómo influye nuestro físico en el sentido cómo nos sentimos, por qué nos sentimos enfermos, por qué el físico envía señales de dolor, envía señales de pesadez, envía señales de que tienes insomnio, que no puedes dormir o duermes mucho, al contrario. Por ejemplo, cómo influye en nuestro apetito. Podemos tener mucho apetito, pero también nuestro apetito puede disminuir, en el que casi no comemos nada, no comemos sano, nada nos importa. Así que tenemos que distinguir 4 partes. La parte digamos, la parte emocional, la parte mental, que son los pensamientos, la parte física, en la que el cuerpo se siente enfermo, y también la parte de la conducta, de los hábitos, cómo nos comportamos, el comportamiento, digamos. Así que lo podemos darle el nombre de la parte del comportamiento, ¿no? De la conducta. Bueno, voy a pasar a hablar cuál es la manera más eficiente y práctica para salir de la depresividad. Yo también lo voy a relativar lo voy a conectar conmigo misma. Hola, hola, welcome, buenas tardes, good afternoon, if you speak English. Buenas tardes. También lo voy a relacionar, ojalá hables español, porque yo estoy compartiendo en español. Lo podría hacer también en inglés, aunque mi inglés no es muy bueno, pero sí lo podría repetir. Si tenéis interés que yo comparta este tema en inglés, yo puedo hacer un esfuerzo, porque lo tengo que preparar para compartirlo en inglés. Voy a seguir. Hola, hola. Voy a seguir. ¿Cuál es la manera más eficiente y práctica para salir de ese estado de depresividad? Y también, como yo he dicho, lo voy a relacionar cada vez que yo nombro algo que tiene que ver conmigo misma, lo voy a nombrar, así para que vosotros también os nombro, para que con la intención de reconocimiento, que las personas se reconozcan en lo que yo estoy compartiendo, porque no todos los seres humanos pasamos de la misma manera cuando caemos en depresión. Sí hay algunas cosas generales que se puede ver, por ejemplo, no te cuidas, te apartas, no tienes energía, duermes mucho, duermes poco. Todas esas cosas, las que yo he nombrado, todos esos síntomas, se pueden ver en una persona que está depresiva. Voy a seguir. Uno de los puntos que son muy importantes para superar con el tiempo, porque no es cosa de día a noche, sino que es un proceso, y el proceso puede ser largo o corto, eso depende
de cada situación, porque el estado de depresividad está relativado con sucesos de nuestra vida por los que hemos tenido que pasar. Y impactará mucho o poco, eso también depende de la situación sobre la que hemos pasado. Así que mucha gente empeora cuando está depresiva. ¿Por qué? Porque rechaza esos sentimientos de depresividad, los rechaza, no los quiere sentir. Así que estás luchar con lo que sientes y no hay que hacerlo. Cuando estás depresivo, depresiva, no hay que luchar con esos sentimientos, con esas emociones, las tienes que aceptar, aceptarlas. Aceptarlo es difícil, pero es posible. Es también un proceso. Cuando estás pasando por ese estado, hay que aceptar que te está pasando eso. Yo me voy a levantar ahora para cerrar la ventana porque siempre abro la ventana para el aire fresco, aunque sí hace frío. Como me veis aquí, mira, hasta el cuello todo tapado porque hace frío, chicos. No sé vosotros en el lugar donde estáis si sentís frío. Yo siento frío. Cuando decimos no debería sentirme así, o sientes que, o piensas que tengo que animarme, ya me tengo que animar, ya me tengo que animar. Cuando piensas de esta manera te va a generar sentimientos de culpa. Te va a generar sentimientos de apresada, una presión. Así que te vas hundiendo más. Porque lo estás rechazando lo que estás sintiendo. Así que el primer paso a dar para poder superar. El primer paso para superar algo es aceptación. Aceptarlo, no rechazarlo. No luchar en contra, porque estás luchando en contra de una monstruosidad, un monstruo. Yo los llamo monstruos porque así como los nombro yo. Todas esas cosas que nos pasan y estás luchando en contra de ellas o las estás rechazando, es difícil, te lo estás haciendo difícil a ti mismo. Lo eficiente es decir, lo más eficiente, lo que en realidad te va a ayudar es pensando de esta manera. Me siento así ahora, aunque no me guste. Vamos paso a paso. Me siento así ahora, aceptar que te sientes así. ¿Ok? Eso es muy importante. Aceptar no es resignarse, es dejar de gastar energía peleando contigo mismo. Te cuesta mucho, estás gastando mucha energía, la poca energía que tienes las estás gastando en resignarte y no dejar el paso a la aceptación. Esto es el primer paso a hacer para superar algo, aceptar. Aceptarlo aunque sea muy difícil. Aceptación es muy, muy importante. Aceptar algo que nos pasó en la vida, aunque sea un suceso muy impactante, decir que sí, me está pasando esto. Esto es lo que siento. Me siento horrible. Me siento mal. Pero lo voy a aceptar. Cuando lo aceptas, entras en el proceso de sanación, de superación. El segundo paso, muy importante, cuando una persona está depresiva, es cuidar el cuerpo, aunque la mente te dicte que no tiene ganas. Porque ¿qué es lo que pasa cuando una persona está en un estado de depresión? Es que no te cuidas personalmente. No te importa. Esto no suena profundo, pero funciona de verdad. Y te lo digo yo también porque yo pasé también por ese estado. Las 3 bases mínimas son dormir en el tiempo que tienes que dormir. Porque cuando estás depresivo, quieres dormir todo el día.
toda la noche, por la mañana tampoco te gusta despertar, quieres todavía quedarte dormido, porque el cuerpo te dice, la mente a lo mejor te dice, me tengo que despertar, ya son las 12 de la tarde o ya son las 11 de la mañana, pero el cuerpo te dice, déjame, yo quiero dormir, te sientes muy pesado, una pesadez enorme. Y lo más importante para que pasen cambios, para que cambies, para que vayas caminando en el camino de la sanación, en el camino de superar esa depresión, es probar de hacer un esfuerzo, aunque yo sé que costará muchísimo para la persona normal que no está depresiva, eso no es nada, ¿ok? Incluso esa persona va a pensar que tú te estás quejando porque no te comprenden, no hay una comprensión, porque ellos no han pasado por eso, ¿ok? But I don't care. Tenemos que tener esa mentalidad, I don't care lo que piensa el otro. Lo más importante es lo que piensas tú y qué es lo que quieres tú, cómo quieres que sea tu vida. Tú quieres salir de ese estado, así que ese esfuerzo mínimo, que es mucho para una persona que está depresiva, porque yo pasé por lo mismo, no tenía energía, te sentías muy fatigado, me sentía muy fatigada, es poder realizar ese cambio y decirte a ti mismo, voy a dormir, si me siento muy fatigada voy a probar de dormir una horita al mediodía, pero por la noche voy a probar de dormir a tiempo. Voy a probar de despertarme a tiempo. Tienen que ser horarios más o menos estables, ¿ok? Para realizar ese cambio y de entrar en el proceso de sanación. Superarlo es que te has sanado, eso es superarlo. Es una sanación. Cuerpo, mente y alma. Es una sanación porque todas esas partes están conectadas el uno con el otro. Lo que ayuda muchísimo, lo que me ayudó también a mí personalmente cuando he estado en ese estado de depresión, es probar de salir afuera, aunque sea por 15 minutos para caminar sola, respirar aire fresco, moverme. Eso es muy importante porque estás realizando un ejercicio físico que te va a ayudar a salir de ese estado. También uno de los puntos muy importantes es probar de comer sano, comida sana, aunque sea un poco, pero que sea sano. Cuando la mente está deprimida, porque hay muchos pensamientos negativos, pesados, que siempre están ahí hablando negativamente, te están hablando esos pensamientos, entonces el físico es la puerta que te va a sacar de ese estado de negatividad, de depresión. Así que tenemos que aprovechar, si todavía estamos sanos, podemos caminar, podemos salir, pues salir afuera a caminar, a tomar unas caminatas, aunque sea de 15 minutos, eso para empezar. El tercer punto que yo voy a nombrar es también que te va a apoyar mucho para salir de esa fase de depresión, es procurar de reducir, de estar solo, el aislamiento, porque cuando estás deprimido te quieres aislar, no tienes ese sentimiento, no tienes ese sentimiento de querer socializar con otros. Aunque te inviten, dices, no, yo no voy a venir, no tengo ganas de venir, yo quiero estar en casa. Incluso te apartas de todo el mundo. Al menos es lo que me pasó a mí.
Yo me aparté de todos, de todos. La depresividad ama el encierro y el silencio. Eso es lo que ama la depresividad. Le gusta